Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Estamos desarrollando los temas para octavo grado en la lección 2.9, recíproco de características de rectángulos. Tenemos el problema inicial. Habrán cuadriláteros que tengan las diagonales congruentes, pero no sean rectángulos. Y aquí nos aparecen dos figuras con sus respectivas diagonales. También una información al lado derecho. Piensa en el recíproco de, en un rectángulo las diagonales son iguales. El trapecio es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos. Esa información la vamos a utilizar para la solución del problema. Hay que tener en cuenta que aquí nos está diciendo habrán cuadriláteros, no nos está diciendo ni siquiera paralelogramos, ni siquiera rectángulos. Nos está diciendo cuadriláteros. Y acuérdate que un cuadrilátero es cualquier figura de cuatro lados. Por ejemplo, bien, tenemos esta figura que yo acabo de crear y esto es un cuadrilátero, sí, tiene cuatro lados. Y pues así hay muchas figuras también que son cuadriláteros. Veamos la parte de la solución. Tomando un trapecio isósceles, aquí está ya ese cuadrilátero, es decir que va a tener el lado AB igual al lado de C. Pero esos dos lados no van a ser paralelos. Los lados que van a ser paralelos son la base menor y la base mayor, es decir, AD y BC. Ahora, tomamos esa figura para poder aplicar lo siguiente. Se puede demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DCB. El triángulo ABC, ABC y el triángulo DCB. Si esos triángulos fueran iguales, entonces, o semejantes, entonces sus diagonales también serían semejantes. O iguales prácticamente. Seguimos desarrollando el ejercicio y dice, por lo tanto la respuesta es sí. Hay otros cuadriláteros cuyas diagonales son congruentes. Los trapecios son un ejemplo. Lo que nos estaba diciendo al principio era que si habían otros cuadriláteros que no fueran rectángulos, aquí está, que no sean rectángulos, con sus diagonales de igual medida, sí, están los cuadrados, están el trapecio, este que acabamos de explicar. Eso quiere decir que sí. Esto significa que si en un cuadrilátero las diagonales son congruentes, no significa que el cuadrilátero es rectángulo. Podemos poner otro ejemplo, el ejemplo del cuadrado. El cuadrado no es rectángulo. No es la misma figura. Sí tiene ángulos rectos, pero por eso se llama cuadrado, porque tiene otras características. Puede ser otro tipo de cuadrilátero, así como el que tenemos acá. Veamos la conclusión de lo que nos explica ese problema inicial.
el recíproco del enunciado en un rectángulo. Las diagonales son iguales. Sí, eso es cierto, no hay que decir que no porque sí es cierto, pero no solo en un rectángulo. Es decir, si las diagonales de un cuadrilátero son iguales, entonces es un rectángulo. Eso ya no se cumple. No se cumple por el contraejemplo propuesto. Se cumple sí el enunciado, pero no la segunda parte. Y aquí pues hay otra explicación que nos va dando prácticamente de recordar algunas lecciones anteriores. Para demostrar la veracidad del recíproco del teorema, en este caso se utilizó un contraejemplo. En este caso, como no se cumple, también se puede decir que el rectángulo es una condición suficiente para que las diagonales sean congruentes. Sí, que sea rectángulo estamos seguros, pero no podemos decir que únicamente sean rectángulos. Por eso decimos que no es necesario. Si pensamos en un rectángulo, bueno, vamos a pensar en que las diagonales sean congruentes, pero no únicamente en esa figura geométrica. Y viene un ejercicio y dice, un cuadrilátero cuyas diagonales se intersectan perpendicularmente es un rombo. Aquí tenemos esa figura, es un cuadrilátero, tiene 4 lados, pero claramente no es un rombo, porque los rombos tienen los lados iguales, efectivamente. Y dice, esto no es cierto, ya que en el cuadrilátero mostrado tiene sus diagonales perpendiculares, pero no es un rombo, ya que sus lados son desiguales. Así que no es así, ¿verdad? Un cuadrilátero cuyas diagonales intersectan perpendicularmente es un rombo. No necesariamente. Puede ser, sí, puede ser, pero no siempre. Eso es lo que nos quiere decir este ejemplo. Y viene la parte de los ejercicios. Vamos a ver algunos para poderte dar una idea. Vamos a ver el número 1. Dice, demuestra que las diagonales de un trapecio isósceles que no es un paralelogramo son congruentes. Este trapecio ya nos está diciendo que no es paralelogramo. ¿Por qué? Porque si te fijas, no tiene dos pares de lados paralelos. Es decir, sí tiene un par de lados paralelos, pero para que sea paralelogramo tiene que ser los dos pares de lados paralelos. Los únicos lados paralelos son AD y BC. Acá los marco con rojo para que los notes. Los lados laterales, por ejemplo, AB y B y DC, no son paralelos porque en algún momento al extenderlas se va a formar como un triángulo, es decir, que las líneas se van a encontrar, se van a cruzar y se van a cortar. Y esos son otro tipo de líneas. Ahora, para poder dar respuesta a esto, vamos a hacer una construcción auxiliar. Ya que expliqué eso, vamos a tomar estas líneas y la vamos a trazar acá. De A vamos a poner de manera vertical. Y esa va a ser A'. Y esta otra va a ser D'. Acá está.
A' y D'. Ahora vamos a empezar el proceso a explicar por qué hemos tomado de esta manera esos nuevos elementos. Vamos a trabajarlo acá. Primero hemos trazado las alturas. Como te dije anteriormente, son segmentos perpendiculares, es decir, son alturas, porque están a 90 grados. De A hasta A' y de D hasta D'. Con eso hemos logrado o podemos ver fácilmente que los segmentos AB y DC son iguales. ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene la característica de tener dos lados iguales. Ahora bien, podemos decir que los ángulos, aquí se están formando unos ángulos. En estas esquinas de A a A', a B y de D a D' hasta C se forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Dijimos de A, bueno, vamos a escribir el ángulo de una sola vez. El ángulo A' es igual al ángulo BD'D. D'. Acá está el signo, no me salía anteriormente. Ese es el signo de prima al que me estoy refiriendo. Ahí estamos bien. Y como son alturas, entonces estos valen 90 grados. ¿Por qué? Por ser alturas. Y esa fue una construcción auxiliar. Entonces, vamos a tener, o ya tenemos, mejor dicho, tres características para que dos triángulos sean semejantes. De A a A', acá, fijémonos bien. De A a A' es igual a D hasta D'. Vamos a escribirlo acá. De A hasta A' es igual al segmento de AD'. ¿Por qué? Por ser alturas
de un trapecio isósceles. Ahora, si te fijas, tenemos tres características. Dos lados iguales, AB y DC, A', A' y D', dos lados iguales, y el ángulo entre ellos también congruente. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. ¿Cuáles triángulos? Estos que tenemos acá. Vamos a marcarlos. Aquí podemos ver mejor el triángulo. Y el otro triángulo. Entonces, el triángulo A'B y el triángulo D'C son semejantes. Por lado, ángulo, lado. Muy bien. Ahora, si tenemos eso, también vamos a tener que el ángulo, vamos a seguir porque esto es un poco extenso. Como son semejantes, entonces todos los ángulos van a ser congruentes y todos los lados van a ser iguales. Entonces vamos a decir que a partir de eso el ángulo B es igual al ángulo C. ¿Por qué? Por ser congruentes. Por ser triángulos semejantes. Entonces, teniendo eso, también vamos a poder decir que, veamos el dibujo, apartamos estos ahora porque ya tenemos esos. Entonces habíamos dicho, lo último que dijimos es que el ángulo B y el ángulo C son iguales. Ahora, quiero que veamos los triángulos que nos interesan. Eso es importante. En este punto es necesario que veamos estos triángulos. Vamos a tratar de dibujarlos, de trazarlos acá.
Este es el que nos interesa. Vamos a dar un color. Y el otro es el otro que nos interesa es este. Bien, saquémoslos aparte para poder observarlos mejor. Acá. Entonces habíamos dicho que el ángulo B, que es justamente este que tenemos acá, es igual al ángulo C. Y también ya habíamos dicho que el segmento AB es igual al segmento DC. Hay que tomar en cuenta esos puntos. Yo voy haciéndolo despacio para irte demostrando cada partecita que vamos trabajando y que tú también lo vayas observando. Estos dos segmentos aquí que les estoy poniendo las líneas rojas son iguales. ¿Sí? Son iguales. Entonces, hay que observar también que entre ellos están compartiendo un lado común. Es decir, el lado de abajo es el mismo para los dos. Entonces, en los dos triángulos, BC es igual a BC. Entonces ya nuevamente tenemos la semejanza de triángulos y podemos decir que el triángulo ABC es igual al triángulo DBC. Es semejante, en este caso sería semejante. Acá. ¿Por qué? Por criterio lado, ángulo, lado. Ahí habíamos dicho cuál era el lado que ya teníamos antes, que era AB es igual a DC. Luego, esos son los lados, luego el ángulo que es prácticamente igual y el otro lado que es igual por ser común. Ya tenemos esas dos congruencias. Y por lo tanto, si estos dos son semejantes, entonces prácticamente podemos decir que las diagonales de este trapecio isósceles son iguales. Vamos a ponerlas acá una encima de la otra para que podamos ver que vienen siendo igual de igual medida.
porque si son iguales, pues si son semejantes, tienen la misma medida. Bien, ahí está, tú lo puedes observar bien. Quedan exactamente. Entonces, los segmentos AC igual es igual al segmento BD, que son las diagonales. ¿Por qué? Por ser triángulos semejantes. Y ya. Y pues bueno, después está otro ejercicio, dice, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares y se cortan en un punto medio. Esto lo tienes que hacer atendiendo pues a los ejemplos anteriores. Además que también ya vimos un teorema y ese teorema va a ser de mucha utilidad. Bueno, el problema dice completamente, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares y se cortan en el punto medio es un rombo. Ahora, primero lo que hay que hacer es una figura del rombo. Luego trazar las diagonales. Luego, eh, al trazar esas diagonales, vamos a ver que se van a cortar en puntos medios, es decir, en la mitad. A partir de allí, podemos ir sacando diferentes triángulos y demostrar por semejanza de triángulo cuáles son los lados congruentes. Y a partir de esos lados congruentes, podemos decir que tal triángulo es igual a tal triángulo y a partir de eso decir que se forman ángulos de 90 grados y si se cortan el punto medio, es decir, que se van a formar segmentos iguales, ya que si se parten por el punto medio, es decir, que se van a dividir por la mitad. Y a partir de allí tú vas a escribir allí la explicación de cómo has podido llegar a esa demostración. Así, sencillo, lo más comprensible que tú lo puedas hacer, escribir los pasos y escribir una breve explicación. Eso es lo importante para resolver ese otro ejercicio. Así que ya con esta ayuda que te he dado, espero que lo puedas resolver sin problemas y nos vemos hasta el próximo video.